el huevo lacto, la albúmina del suelo, donde sí, la albúmina del suelo, realmente ahí es donde vamos a trabajar las proteínas que están en el plasma, que están representadas por las albúminas. Y desde luego las globulinas, globulinas que están en el plasma, tienen sus valores normales y eso en la clínica las vamos a ver. Y la globina que es exclusivamente que está presente, ¿dónde? La globina. ¿Dónde está presente? La hemoglobina. El grupo hemo es una cosa donde está el hierro, que es el 4 o 5%, el 95% de la hemoglobina es la globina, que es pura proteína, ¿verdad? Entonces también están las globulinas que tienen una función, el 40% de las proteínas tienen otra función, son globulares, son más grandes, no se filtran. Las albuminas sí, ahí nos da la clínica. Luego, la miosina, la miosina, el sarcoma, que vamos a ver mañana a las 8. Este punto de vista de química, cómo se produce la filtración. Y ahí está la bioquímica, está el ATP, está la hidrólisis del ATP, está el calcio que activa la actina, en fin, eso lo vamos a ver de forma dinámica también. Y escleroproteínas, un conjunto de proteínas, como las queratinas. El colágeno es la proteína más abundante que se encuentra en nuestro organismo. ¿Alguien sabe quechua? ¿Sabe, no? ¿Alguien? Me imagino, ¿sí? No contuyos. En el hogar, las mamás hacían el caldo de no contuyos, es decir, huesos de la rodilla de la vaca. Pero es riquísimo porque tiene gran cantidad de colágeno. Las patitas, queratina de patas, colágeno, ¿verdad? Entonces está las queratinas desde luego están en una serie de compuestos químicos, desde luego. La queratina, la piel que nos gusta. La gente que otras proteínas, sí, las histonas son proteínas que van a participar junto con los ácidos nucleicos en la conservación la verificación de ¿verdad? Las hormonas en el organismo, lo que hemos visto, las albuminas, esas son las hormonas. Las personas que participan en la multiplicidad y estética para crear músculo. Las prolaminas que nos aportan dos tipos de aminoácidos que son las prolaminas y las glutaminas. Las gluterinas son proteínas pertenecientes a la categoría de las escleroproteínas. Se encuentran en los cereales relacionados a la enfermedad celiaquía, ¿verdad? Es decir, la reacción adversa al gluten. Mucha gente, no, poca gente tiene ese problema. No puede comer cualquier alimento. Tiene que buscar los carbohidratos o almidones que no tengan el gluten precisamente. ¿Sí? Las conjugadas o heteroproteínas. Una heteroproteína no es más que los resultados de una proteína simple con un grupo proteico. El grupo proteico es un compuesto diferente a la proteína que puede unirse covalentemente o no a la proteína, dando lugar a la formación de proteínas compuestas. La primera que vemos es el grupo proteico. La medicina es una glucoproteína que protege el estómago, ¿verdad? Esa, por ejemplo, el grupo prostético es un carbohidrato. ¿Ya? Es un carbohidrato. Las fosfoproteínas, el ácido ortofosfórico es el grupo protético. Las lipoproteínas, que en la clínica vamos a hacer, y ahí están desde luego las HDL, LDL, PDL, lipoproteínas, colesterol, triglicéridos. Entonces, el grupo protético son esos lípidos que tenemos a la proteína. Esto se significa porque tienen que transportarse en un líquido donde solo
circular, un líquido solo no puede circular. Las cromoproteínas y las nucleoproteínas se denominan ácidos nucleicos. Cuando nada se salía de la estructura tridimensional de las proteínas, estas fueron clasificadas de acuerdo a su solubilidad. Prácticamente entramos a solamente proteínas que son solubles en agua, las minas y las glóbulas, que están presentes en las. Pero de ellas, las glóbulas no sirven tanto para transporte, sino más bien para una función importante que es la formación de anticuerpos en relación a la defensa del estado inmunológico de nuestro organismo. Las glóbulas. Siga, por favor. Comprobación tridimensional de las proteínas. Por las diferencias en la estructura tridimensional se clasifican en fibrosas ya de la forma alargada, ¿verdad? Y globulares, más anchas, más ovoides. Y eso está en relación. La relación axial se refiere a la relación de la longitud por el ancho. Las fibrosas tienen una relación axial más de 10 largas. Pero, a ver, las proteínas globulares tienen una relación axial de 3 a 4. Son globulares, las globulinas, la hemoglobina, son proteínas globulares y la relación axial es lógicamente entre 3 y 4. En cambio, fibrosas, lógicamente, la longitud marca la diferencia. La estructura de las proteínas. Para la estructura de las proteínas, si bien existe un plegamiento de las proteínas para dar una forma tridimensional, alto, hondo, ancho, ¿verdad? Pero para eso, para la estabilidad de las proteínas, hay un tipo de enlace químico que se produce entre los aminoácidos, diferentes puentes que podemos encontrar. Estos enlaces químicos tenemos al enlace peptídico. El primero, prácticamente, si no hay enlace peptídico, no se genera la formación de péptidos proteicos, ¿verdad? La segunda, el enlace físico puro. ¿Quién nos aporta con el azúcar? Hay un aminoácido, la cisteína. Y entonces hay un puente físico que fortalece esa estructura globular de las proteínas. El enlace de nitrógeno, Pablo le dice, la vida no es más que el enlace de nitrógeno. Y lo dice por la cantidad, no es fuerte. No se necesita mucho esfuerzo para romper el enlace de nitrógeno. Pero la cantidad hace la fortaleza de crear la proteína, ¿verdad? Dos enlaces covalentes cuando dos compuestos van a compartir los electrones, ¿verdad? El oxígeno 2, el carbono 4, el hidrógeno 1, el nitrógeno 3 van compartiendo luego esos electrones. La interacción de Van der Waals, la mayor, la máxima afinidad de atracción con la mínima de repulsión. Dos compuestos químicos van a lo mismo. Si se basa en esa máxima atracción, obviamente se van a sobreponer los electrones. Por tanto, automáticamente hay un espacio de cercanía de máxima atracción y mínima repulsión, donde sí, son interacciones o relaciones débiles, pero también están presentes para dar fortaleza a la estructura de una proteína, ¿no? Entonces empezamos con la estructura primaria. Es sencillo, pueden describirlo ustedes, ¿verdad? Fíjense. Orden de sucesión o secuencia lineal y cantidad de residuos aminoácidos entre sí, e incluye la ubicación de los enlaces físicos, hasta determinada, que está determinada prácticamente abajo. No es que si aquí añadimos 200 o 300 aminoácidos, pues no alcanzaría el curso, ¿no es verdad?
Pero sí, empieza el despliegue, el doblez, el poder. Y ahí estamos. Esta serina que podría estar con la glutamina podría calcular o las cisteínas que están a diferentes distancias, pero por el plegamiento que se realiza, se forma el puente disjuntivo, ¿no? El puente disjuntivo. Y ahí pueden entrar también los enlaces o los puentes de hidrógeno, las interacciones de Van der Waals, y obviamente también este grupo de enlace químico es el que debe compartir los electrones. Aquí tenemos esa secuencia que el trabajo de esta manera. Tenemos el nitrógeno, el carbono y el hidrógeno, y no son ¿verdad? Es el 3. Nitrógeno, carbono, nitrógeno, carbono. Siempre el oxígeno pasando. Porque no se olviden de grupo amino, grupo carboxílico. Grupo amino, grupo carboxílico. ¿Verdad? De la misma manera, aquí tenemos el tipo de unión. De esa manera se va formando molecularmente, vemos de esta manera ese ordenamiento lineal de los aminoácidos. La estructura secundaria, orientación espacial de las cadenas peptídicas estabilizada por puentes de hidrógeno y cualquier otro tipo de enlace, ¿no? Aquí tenemos alfa o helicoidal. Vean ustedes con un desorden, una forma helicoidal, pero mantenemos siempre la relación del grupo amino con el grupo carboxílico. No se quiere. Aquí. Y no se pierde, son los puestos iguales, ¿no? Otra forma que se ve la beta o de hoja plegada. Esto es una hoja y la plegamos como un gobierno, ¿verdad? Quiere decir, o antiparalela también se llama. Aquí tenemos una cadena en esta dirección, de forma antiparalela, otra cadena en este lado y otra cadena en este lado. Viene de arriba, vemos entonces esta hoja plegada, manteniendo siempre la disposición de los aminoácidos, la reacción del grupo amino con el grupo carboxílico. Estructura terciaria. Cadena producción química. Vean la forma, vean los y espacios. Aquí, esto es un dominio. Cadena producción química por estructura alfa, se corta o quiere sobre sí misma, forma una estructura especialmente similar al compacto. Historia de las plurales de un tipo. Pero dentro de estas proteínas hay unos dominios. Los dominios tienen un carácter, digamos, para algunas veces independientes, pero están ligadas estructuralmente, dice. Son unidades relativamente independientes, pero estructuralmente conectadas a la estructura de la proteína terciaria, que ejecutan funciones discretas como la unión con ligandos específicos. Ligandos son aquellos conjuntos que se van a unir a esta estructura para formar quizá de algunas aspectos supramoleculares, ¿no? Entonces, estos dominios sí tienen algunas funciones con este tipo de la estructura cuaternaria. Aquí tenemos los mejores ejemplos de
ejemplos es la hemoglobina. 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta y unos espacios, huecos o bolsillos donde está el grupo hemo. Y el grupo hemo, tenemos 4 grupos, tenemos un grupo para cada cadena para recibir a 4 oxígenos. ¿Verdad? Es el mejor ejemplo de una estructura terminal. Varias cadenas diferentes se unen entre sí por medio de formas covalentes. Cada cadena es una subunidad con su estructura primaria, secundaria y terciaria. La desnaturalización de las proteínas, las altas temperaturas, las quemaduras. En una persona que tiene un porcentaje alto de quemadura de la piel y se tiene bastante cantidad de proteínas, se circulariza. Vean ustedes, aquí tenemos una enzima activa real que está con pliegues y completamente los enlaces de sulfuro, algunos puntos que estabiliza a esa proteína que es una enzima y por tanto la mantiene en forma activa. La acción de otros factores puede convertirla en inactiva, vean cómo se ha desmoronado, pero la estructura primaria, la secuencia ha continuado. En situaciones más graves de esta misma secuencia se desmorona, ahí ya no hay remedio, ya no podemos obviamente volver. Aquí, si mantenemos la secuencia de los dos, existe una proteína llamada chaperona. Estas proteínas se encargan de cultivar al resto a volver a la enzima inactiva de una enzima, dándole las uniones los compuestos sulfuro y las cetonas. Las fuentes de hidrógeno, las fuentes de Van, cualquiera de ellas, le van a devolver su estabilidad, su estructura correspondida a la que el desmoronamiento de las estructuras secundarias, terciaria y cuaternaria, más la feria de las proteínas, a eso se llama desmoronamiento. Especificidad proteica. Yo creo que tenemos mucho mejor cuando nosotros no podemos realizar una transfusión sanguínea sin glóbulos rojos. ¿Verdad? Porque cada uno de los cuerpos, primero las especies, forman sus proteínas. Y nosotros mismos formamos nuestras proteínas. Pero no puede haber compatibilidad 100%. Podemos tener compatibilidad mucho de nosotros. Entonces ahí está el tema del trasplante de riñón. Para realizar un trasplante de riñón, la especificidad proteica es importante, porque se tiene que estudiar los alelos, se tienen iguales y no iguales, la histocompatibilidad, cerca del 100%, si no es el 100%, para poder llevar adelante el trasplante. Antes, cuando estaba empezando y empezó a aparecer, empezó a diagnosticarse mejor la insuficiencia renal. Ahí estábamos un poco en pañales también. Vamos acá, y ha habido fracaso porque no teníamos en el laboratorio esos estudios específicos de histocompatibilidad. Ahora sí. Y desde luego ya ha habido también se ha despreciado con la unión familiar. Física de 2, 3 que siguen teniendo una unidad con entonces, estas proteínas podrían modificarlas con una proteína extraña a través de la alimentación enlazado a nuestro organismo. Una alerta alimentaria. Entonces, cada animal oriental forma sus propias proteínas distintas para las otras especies, para el
corresponde de órganos, hígado, riñones, corazón. La especificidad se debe a la forma en que se suceden los aminoácidos y eso está desde luego detectado en la realidad. La transferencia de proteínas de un organismo a otro equivale a introducir cuerpos extraños, algo similar. No es que similar, sino que eso nos provoca la muerte. Un cuerpo extraño nos provoca la muerte, ¿no? Cuando las proteínas se sintetizan en la célula, existen otras proteínas llamadas proteínas sacarones, que ayudan en el pegamiento correcto de la cadena en crecimiento, ayudan al pegamiento correcto de la proteína. La perturbación de la conformación proteica puede tener consecuencias patológicas y desde el punto de vista bioquímico se sabe algo ya sobre la Alzheimer, que sí es la beta, una proteína beta amiloide de 34 a 46 aminoácidos. Dice, primero, los priones. Los priones son proteína mal pegada. Además, son considerados ejemplos inclusivos. Los ejemplos no son inclusiones. Situaciones donde está alterado el cerebro a nivel de la asistencia del cerebro, del acúmulo de esta proteína de amiloide. Dice, se produce un desplegamiento o mal plegamiento de esta proteína en toda una de las estructuras cerebrales. No, es esta beta amiloide. Esta proteína se acumula de forma excesiva en las sustancias del cerebro, causando deterioro cognitivo la pérdida de la memoria, que son los aspectos clínicos característicos de la memoria. Desde el punto de vista clínico, visto estas situaciones. Y se sigue estudiando otra es la talasemia, la beta talasemia. La beta talasemia. Esto es lo normal que se hace en la formación de los glucógenos, ¿verdad? Esto es la sangre, el oxígeno, el cuerpo y el hemoglobina. La formación es el hecho de seguir formando las cadenas de esa forma. ¿Qué pasa aquí? Trastorno sanguíneo que reduce la producción de hemoglobina con disminución de la producción. No tenemos nada, ¿verdad? Se debe a mutaciones en el gen de la beta hemoglobina. Una chaperona específica en situación normal, ¿qué es lo que va a hacer? Llamada proteína estabilizadora alfa hemoglobina, se une para liberar su nivel alfa hemoglobina, esperando la incorporación en la hemoglobina. Esta beta. Entonces, con alfa, la falta de esta chaperona, ante la falta se agregan y el tres sustitutos que se forman tienen efectos psicotóxicos, obviamente, sobre el motor. Es decir, esta alta hemoglobina es la responsable de dar la alta hemoglobina normal para formar las cadenas anti-beta. Pero resulta que hay mutación y no está aportando, y entonces no está llegando a la hemoglobina. Se desacaga. Y eso va a ayudar, obviamente, a la función de la bien, aquí vamos a quedar. ¿Por qué? Esto es la expresión bioquímica de la contracción muscular. Calcio, ATP, fósforo orgánico, actividina, fósforo, vamos a ver mañana. Pero entiende la luz.
Bien.